Hola, soy Daniela Duque y hoy les voy a contar la historia de mi papá, Jorge Duque. Mi papá nació el 27 de febrero de 1951 en Bogotá, Colombia. Se considera un baby boomer. Dice que su época ha sido interesante de vivir porque le han tocado muchos cambios, tanto en la tecnología, en la historia y en la ciudad donde nació. Pero empecemos por el principio, mis abuelos. Mi abuela Emir nació en Girardot, Cundinamarca. Es hija única. Por el otro lado, mi abuelo Ramiro nació en el viejo Caldas, que después se convirtió en Risaralda, Quindío y Caldas. Ambos llegaron a Bogotá en los años 40, Emir a estudiar y Ramiro a trabajar. Se conocieron años más tarde trabajando en la caja agraria. En este momento de la historia, 1940, la búsqueda de oportunidades en la ciudad era frecuente, ya que en el campo o en provincia las posibilidades eran menos y la violencia era más. La presencia del gobierno era reducida y el régimen centralista era muy marcado. Se llevaba a cabo un proceso de urbanización que incrementaba rápidamente. En esta época también está muy presente la iglesia. Esto se evidencia, por ejemplo, con mi abuela, que fue a Bogotá a un internado y era cuidada por monjas. Años después de que mi abuela y mi abuelo se mudaran a Bogotá, fue el Bogotazo, en el 1948. Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado y esto causa revueltas y protestas en todo el país. Mi abuela le contó a mi papá todos los incendios, que es lo que más recuerda de ese día. En 1960 se da inicio el Frente Nacional con el fin de acabar con la polarización y violencia política. Se alterna el poder por 20 años. Sin embargo, esto no dio cese a la violencia, ya que por falta de representación en los dos únicos partidos nace la guerrilla. Los grupos armados como las FARC, el ELN y el M-19 toman lugar. El narcotráfico se incrementa con rapidez, ya que Estados Unidos se beneficia del 80% de las ganancias de las drogas y los campesinos explotados no se quedan con nada. Julio César Turbay inicia una pelea ferviente contra el narcotráfico que resulta ineficaz. Los diferentes carteles empiezan a financiar campañas políticas y a llevar personas al poder. Mi papá dice no haber sentido la violencia, ya que sus papás le escondían la realidad del campo y el sentimiento de tranquilidad fue mayor en Bogotá. Él recuerda patinar con sus amigos en la cuadra e ir a la matiné y a misa los domingos. Mi papá estudió en el colegio de Manuel Dalzón y se graduó en 1968. Entró él en el 69 a estudiar en la Universidad de los Andes, a estudiar ingeniería civil, después se cambió a ingeniería industrial y finalmente economía y economía industrial en ese entonces, que seguía teniendo ese nombre. Ahora esa carrera se le conoce como administración de empresas. Mientras se graduaba también hizo unas prácticas en Pisano, en 1974 y 75 en el Banco de Bogotá para un curso de entrenamiento de gerentes y ese mismo año se graduó de la universidad. Después de su grado siguió trabajando un tiempo en el Banco de Bogotá. Y el 12 de abril de 1976, Jorge entra a la empresa farmacéutica Abbott, donde trabaja hasta el 2012. En 1978, mi papá contrae nupcias por primera vez y tiene a sus 3 primeros hijos. Esta época estuvo llena de violencia en la ciudad, evidenciada en las bombas y atentados, como también secuestros de ciudadanos. Mi papá me cuenta cómo una vez estaban de paseo en Melgar y les contaron que los vidrios de su apartamento se rompieron por la onda de explosión de una bomba al final de la cuadra. Si hubieran estado en Bogotá, los vidrios se hubieran roto justo encima de la cuna de su primera hija. Se normaliza la violencia como modo de sobrellevar esta situación. En el año 85 sucede la toma del Palacio de Justicia. Esta fue liderada por el M-19 con el motivo de un supuesto incumplimiento de los acuerdos del año anterior. La sucesión de los hechos sigue siendo investigada. Estos años se ven cargados de violencia que se vive fuertemente en el campo y también en la ciudad, como ya conté. El hermano de la ex esposa de mi papá, de hecho, fue secuestrado en Bogotá y también el cuñado de la ex esposa de mi papá en La Dorada, en Puerto Salgar. En ambos casos, afortunadamente, se pudo pagar el rescate. En 1997, mi papá se divorcia. Esto cambia todo su esquema de vida, ya que conoce a mi mamá y se muda de país múltiples veces. Sale del país por primera vez en el 98. Este tiempo fuera del país fue determinante, ya que vivir en Centroamérica expuso a Jorge y a su familia, o sea, a nosotros, a cambios culturales muy enriquecedores. La mudanza también nos alejó a mi papá y a mi familia de Colombia en momentos de violencia difíciles. Sin embargo, la criminalidad e inseguridad vivida en Guatemala también nos dieron perspectiva que el problema de violencia no está aislado en Colombia, sino es un problema que compete a toda Latinoamérica. En 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, empieza el fenómeno de la parapolítica, que consiste en grupos armados de personas campesinas financiadas por los dueños de grandes haciendas como mecanismo de defensa privada ante las guerrillas. Estos grupos son caracterizados por tomarse territorios en donde no hay presencia del Estado y el uso de violencia extrema.
En este tiempo fuera de Colombia nos llegaban cuentos e historias que nuestro papá nos contaba, pero no vivíamos de primera mano la situación en nuestro país. De 2012 al 2016 se llevan a cabo los procesos de paz con las FARC liderados por Juan Manuel Santos. En 2016 gana el no en el plebiscito por los acuerdos de paz, a pesar de que los porcentajes de aceptación más altos fueron en las áreas más afectadas por el conflicto armado. Recuerdo sentirme muy triste. Los sentimientos de mi papá eran sobre todo un resentimiento a la guerrilla sin ánimos de perdonar. En este momento yo ya vivía en Bogotá. Debido a su cargo, a mi papá le toca asumir este protagonismo de líder empresarial y de la comunidad. La mudanza entre países como Guatemala y México hacían que mi papá se volviera una representación de Colombia en estos países. En la actualidad, mi papá vive en Bogotá, donde se encuentran sus dos familias, que ahora se integran como solo uno. En 2012 paró de trabajar y se jubiló, pero se integró a una compañía de consultorías hace poco en la que comparte el conocimiento recogido en sus 36 años de trabajo. Sus creencias políticas siguen siendo las mismas. No confía en los partidos del país y dice que no lo representan. A pesar de vivir mucho tiempo por fuera, su deseo después de pensionarse fue volver a sus raíces para cuidar de su mamá. Se considera católico, pero no practica la religión. Ahora su principal preocupación es su familia. Juega golf y lee mucho en su tiempo libre. Es un hombre muy culto.